Comienzo con Marco Antonio García Pérez, quien es director ejecutivo de la firma Demolytics Investigaciones. Marco Antonio estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, ha realizado diversos diplomados, entre los que destacan el de presupuesto basado en resultados, impartido por la Secretaría de Hacienda, y el de desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido panelista en diferentes foros y es autor de libros y artículos en Iberoamérica sobre cuestiones constitucionales y parlamentarias bajo los sellos editoriales de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por RUA. Es dictaminador también en el International Journal of Law and Society de Nueva York, miembro del Consejo General de Abogacía Mexicana, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Gracias al Instituto Belisario Domínguez, al Senado por la invitación, maestro Cornelio Martínez. En bloques parlamentarios, control y equilibrio de fuerzas, mi socia Anitza Morales y yo anticipamos este dominio que podía tener Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Predijimos que las coaliciones electorales de entonces se iban a convertir en los bloques parlamentarios ahora, y luego se confirmó que Morena y el nuevo bloque hegemónico impondrían fácilmente la agenda del presidente López Obrador, y después vimos cómo se aprobaron la Guardia Nacional, la reforma educativa, amnistía, nombramientos, reformas constitucionales. También señalamos que en todas las designaciones de mayoría calificada, todas, Morena tendría el voto de calidad. Y así ocurrió con la CNDH, el INAI, el IFETEL, la Fiscalía, la Corte. Es decir, anticipamos grandes riesgos para la autonomía legislativa, como efectivamente sucedió. Y en diputados el panorama se antojaba más crítico. Desde Demolytics señalamos las consecuencias de un transfugismo exacerbado, coloquialmente llamado chapulineo, cuando Morena recibió 67 diputados de sus partidos afines. Es cierto, fue por un convenio, burlaron la norma, aprovecharon vacíos legales. Pero más allá de decir que fue nocivo para la democracia, que mermó la confianza ciudadana, o como dijo Nolen, el transfugismo como el de Morena es una traición a la voluntad del pueblo, nosotros más bien insistimos en que fue una maniobra muy hábil del presidente López Obrador para impulsar su agenda. Y es que la legislación es muy clara. Morena sin tránsfugas o chapulines no habría controlado así los órganos directivos y administrativos en diputados, y menos habría condicionado todos los procesos legislativos. ¿Cómo lo estuvo haciendo? Fijando qué asuntos se votan primero en las sesiones, a qué comisión se turnan las iniciativas, si procede o no procede un cambio de sede, que ha sido importante últimamente, declarando si hay quórum para sesionar o no, las dispensas de trámites para los temas urgentes del presidente López Obrador, sin tránsfugas, sin chapulines, no habrían podido. Pero con todo lo que vimos venir desde Demolytics, ahí está documentado y que lamentablemente se fue cumpliendo con el tiempo, también dijimos que la oposición no estaba condenada y que tenía opciones para hacer valer la autonomía del Congreso. De hecho, la siguen teniendo. ¿Cómo? Pues a través del control parlamentario. Este conjunto de técnicas para frenar actos ilegales antes de que se consumen o para revertirlos si es que ya ocurrieron. Y es que en este contexto del partido hegemónico, el partido del presidente, es natural que muchas leyes que se aprueban sean escritas desde Palacio Nacional. Bueno, si todo el siglo XX, casi todo el siglo XX nos enseñó que esa batalla está perdida para la autonomía legislativa, hay que decir a las y los legisladores que la batalla que sí puede darse para salvaguardar la autonomía del Congreso está en el control parlamentario, mecanismos para contrarrestar el poder del presidente y fortalecer al Poder Judicial. Cierro con esto. Si ya sabemos que una característica del poder es no ceder o ceder lo menos posible, y no solo hablo del presidente López Obrador,
sino de cualquier persona que haya detentado el poder o lo detente en el futuro. Si ya sabemos que al poder no se le piden derechos, sino que se le arrebatan por la vía judicial, ¿qué falta para hacerlo? Los números alcanzan para ejercer muchas opciones y me gustaría tocarlas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, muy sugerente intervención. Digo que desde luego que hay opciones y parece que los panelistas coincidimos en el sentido de que ha habido una regresión democrática en los últimos 2 años, pero sobre todo en que hay opciones, siempre hay opciones. Hoy, aunque ya estamos familiarizados a un Congreso hegemónico que replica los mayoriteos, las aprobaciones por fast track, los salvazos legislativos, la desobediencia abierta de la norma por compromisos políticos, lo que han denominado Parlamento Abierto, que en realidad no es otra cosa sino una nueva congeladora legislativa. Y es que si un solo partido controla órganos de gobierno, instancias administrativas y procesos legislativos, no hay interior al control del Congreso. Y si no hay control al interior, pues menos va a haberlo hacia el exterior frente al presidente. Pero la pregunta es ¿por qué? Si hoy día, aún con toda la fuerza del partido hegemónico, el partido del presidente, no tiene por qué ser así. Muchas estrategias contramayoritarias, la oposición no las está ejerciendo. Hablo del uso oportuno de votos abstencionistas para negociar mejores condiciones, la presentación masiva de enmiendas al orden del día, las reservas de artículos, estrategias diversas de obstrucción legislativa, la presentación de mociones, control parlamentario. Ser minoría no es excusa para dejar de hacer estas tareas. Al contrario, debiera ser su obligación. Pero hoy no existe un bloque estable, un solo bloque estable, que no se concentre en impulsar o detener nuevas leyes. Ya dijimos que esa batalla está perdida. Pero ¿qué sí puede hacer este bloque? Ejercer mecanismos de control como los que acabo de señalar, pero no son los únicos. Otro camino que puede seguirse y que no se está siguiendo es interponer sistemáticamente controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad como un gran litigio estratégico para desde aquí, desde el Congreso, poner a prueba, fortalecer la independencia del Poder Judicial. En un estudio que hicimos en Demolitics, estamos señalando que de las 173 controversias constitucionales que se presentaron en 2020, solamente 3, y es que esta cifra es dramática, 3, apenas el 5% las interpuso el Congreso Federal. 1 el Senado y 2 la Cámara de Diputados. Pero si la Constitución es muy clara, basta con el 33% de legisladores y legisladoras para interponerlas. La oposición está sobrada para promoverlas, pero no está dando esa batalla. Hay más controversias y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los congresos locales que por el propio Congreso Federal. Insisto en que sobran opciones de control parlamentario. Aquí hay otra: la presentación masiva de amparos hasta obtener la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma o de un reglamento expedido por el presidente. No es una atribución formal del Congreso, pero es otra estrategia de control parlamentario. Se trata de eso, de explotar al máximo los frenos y los contrapesos y no autolimitarse a la discusión de iniciativas, porque esa batalla se perdió desde que comenzó la legislatura, y aquí ya han expuesto razones del porqué. Cierro diciendo que algunos de los retos del Congreso son estos: que la oposición entienda que hacer leyes no es la tarea más importante en un Congreso hegemónico, que se elijan estratégicamente las batallas y los espacios donde se van a librar esas batallas, porque el control parlamentario no siempre se ejerce en los recintos legislativos. Entonces hay que dejar de temerle a la fragilidad que le tenemos al Poder Judicial y ponerlo a prueba, aún con lo vulnerable que se ha mostrado recientemente, ponerlo a prueba, porque de paso, así también se fortalece a la Corte y a todo el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Creo que nos hablas de una visión estratégica que toma en consideración
cómo avanzar hacia la reconstitución de equilibrios entre los tres poderes y bueno, creo que dejas claro para dónde habría que caminar en tu tercera intervención. Desde luego, no solamente es posible ni deseable, es parte de la naturaleza misma del control parlamentario fungir como mecanismo de coordinación. Y ahí quiero recuperar un poquito lo que mencionaron la doctora Perla Gris y el doctor Iscuautli Zamora, en el sentido de que es verdad que ahora no podemos hablar ya de una separación tajante de funciones entre ejecutivo, legislativo y judicial. Y también es cierto que la ciudadanía siempre va a pensar y a buscar que el Senado, la Cámara de Diputados colaboren con el presidente. Pero entonces habría que distinguir perfectamente qué es la coordinación y sobre todo qué no es la coordinación entre poderes. No es coordinación aprobarle las reformas constitucionales al presidente López Obrador sin cambiarle una sola coma a la redacción, ni en diputados, ni en el Senado, ni en las comisiones, ni en los plenos, porque eso es lo que está ocurriendo. Las reformas no solamente se aprueban a su modo, sino también a su tiempo. Se dejan de lado todos los asuntos que son prioritarios para el Congreso para cumplir con la agenda del presidente López Obrador. El fast track y los salvazos no son coordinación. Tampoco es coordinación dejar pasar los acuerdos presidenciales que son abiertamente inconstitucionales. Pero entonces, ¿qué sí es la coordinación? Es llevar a cabo actos conjuntos para evitar que el poder se detente en una sola mano, porque sí están previstos en la norma. Que no queramos verlos o aplicarlos es otra cosa, pero ahí están. En Demolytics los tenemos claros y ya estamos trabajando en estrategias para publicitarlos, pero en concreto, ¿qué sí sería un ejemplo de coordinación? Un proceso legislativo limpio, con todas las dificultades que ello implica. Que cuando una iniciativa sea enviada desde Palacio, se reciba en la Cámara de origen, se discuta, pero que se discuta razonadamente, sin prisas, no cediendo a las presiones mañaneras, integrando las inquietudes de las minorías, porque también representan a sectores importantes de la población, sobre todo también tienen derechos. Pero como decíamos hace rato, esos derechos de la oposición no hay que pedirlos, hay que arrebatarlos, porque al igual que en las últimas 3 décadas, ninguna concesión del poder va a ser gratuita. Amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad son una vía, pero de verdad que hay muchas, muchas más. Volviendo al tema de cuáles son los retos que vienen para el Congreso, además de esta coordinación real que debe haber con los demás poderes, son las elecciones de 2021 que van a impactar no solamente el Congreso Federal, sino a 30 de los 32 congresos totales que se van a renovar. Ya anticipamos hace rato con Jimena que muchos legisladores y legisladoras se van a reelegir, que prácticamente pueden legislar desde su curul. Pero lo que no hemos analizado tanto quizás es qué va a pasar con aquellos que opten por un cargo ejecutivo, una gubernatura, una presidencia municipal o alcaldía y sí dejen su cargo. Vamos a ver entonces qué papel van a jugar sus suplentes, porque vamos a documentar mucho transfugismo, mucho chapulineo. Vamos a ver también si el bloque de Morena puede conservar la mayoría que hoy tiene en 19 congresos. Si pierden 4, ahora sí, el partido del presidente tendría que negociar todas sus reformas constitucionales. Por eso desde ya, nosotros en Demolytics ya estamos analizando qué va a pasar con los congresos locales y próximamente estaremos publicando avances. Un reto más, y con esto cierro. Las encuestas electorales que se circulen en el próximo periodo de sesiones también van a jugar un papel en cómo se legisla. Porque como el partido hegemónico y el bloque mayoritario no querrán correr el riesgo de perder la mayoría en ambas cámaras, es muy, muy probable que se aplique la aplanadora en los temas que le interesan al presidente López Obrador. Entonces hay que tener mucha atención en quiénes van a ser las y los legisladores
tránsfugas que van a aparecer en diciembre y en abril, por muchos o por pocos que sean, porque de ellos va a depender, uno, cómo se integra la comisión permanente en los 2 recesos que faltan, y 2, eso va a determinar si nos vamos a periodos extraordinarios, y si nos vamos, particular atención a esos periodos extraordinarios, donde pueden ocurrir, por un lado, muchas prácticas ilegales, por el otro, el control parlamentario puede jugar un rol decisivo para frenar estos actos ilegales antes de que se consumen o para revertirlos si es que ya ocurrieron. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marco Antonio. En esta última ronda, si les parece, cerramos con Marco Antonio. Este sería a manera de comentario final. ¿Qué nos dirías acerca de cuál es la responsabilidad ciudadana a la hora de ejercer el voto? Bueno, hablando en términos constitucionales, no solamente es una responsabilidad, sino una obligación ciudadana el emitir el voto, ¿no? Ahora, los retos que eso plantea para la autoridad electoral en tiempos de pandemia, que como señalaba el doctor Izcorli Zamora, es todo un hito del siglo XXI, pues habrá que verlo. Me gustaría regresar un poquito al tema que comentaba la doctora Perla Gris, que era este tema de la profesionalización, si la formación importa o no, y coincido con ella, no importa la formación que tengan, no es su obligación ser abogados, politólogos, politólogas, economistas, para eso tienen asesores, para eso están los órganos de investigación, de acompañamiento, para eso está el Instituto Belisario Domínguez, el CESOP, todos los de la Cámara de Diputados. Bueno, para eso estamos los consultores, sus equipos de asesoría. Eso sin duda tiene que dársele un peso más específico, sobre todo ahora que se va a renovar la legislatura en Cámara de Diputados, el papel que se le dé a la publicidad de estos órganos de investigación y acompañamiento pues va a ser muy importante también para la profesionalización. Y retomando el planteamiento del doctor Izcuautli sobre el tema de la legislación para el tema de la reelección en el periodo extraordinario de agosto, si no me equivoco, ya se aprobó el tema de la legislación, ya incluso hay un calendario electoral para el tema de la reelección legislativa, donde formalmente las campañas empiezan el 4 de abril para temas legislativos del Congreso Federal, pero desde el 23 de diciembre, que es cuando empieza la pre-campaña, pues ya sabemos que van a empezar a trascender los nombres, desplegados, entrevistas, y hacia el cierre de año, antes del 30, vamos a conocer las intenciones de coalición que más adelante se van a convertir en bloques parlamentarios. Y entonces también vamos a ver cómo se van articulando los grupos y los bloques que están ahorita en la 64 legislatura a partir de las nuevas coaliciones que se generen entre los partidos que ya existen y los nuevos partidos que aparecerán. Y sobre todo, como mencionaba, en el tema de reelección legislativa, quienes aspiren por la reelección van a poder hacerlo prácticamente desde su curul, no tienen que renunciar, pero quienes sí opten por un cargo ejecutivo y tengan que renunciar porque así lo establece la legislación, vamos a ver, porque ya lo hemos visto también en el pasado, en esta misma legislatura, en este mismo mes, el papel que juegan los suplentes que muchas veces optan por el transfugismo. Entonces, el control parlamentario, y con esto cierro mi intervención, agradeciendo nuevamente al Instituto Belisario Domínguez, a Pedro por la moderación, al maestro Cornelio Martínez por la invitación, el papel del control parlamentario va a ser bien decisivo en el segundo periodo de la 64 legislatura, por los actos que se van a cometer y por cómo le vamos a hacer para frenarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio, muy pertinente tu intervención. Muchísimas gracias.